La bata de mi madre nunca dejó de moverse. Tenía 35 años cuando mi madre murió en octubre de 2023. Desde entonces entendí lo que significaba estar sola de verdad. No hablo de la soledad común, esa que se siente cuando la casa está en silencio o cuando cae la noche. Hablo de una soledad que pesa, que se mete en el pecho como una piedra helada y te acompaña a cada paso. Nunca tuve muchas amistades, jamás hubo un novio que se quedara, pero siempre estaba ella. Siempre mi madre. Cada noche me esperaba para cenar. Siempre tenía una palabra para tranquilizarme cuando el mundo me hacía sentir diferente, rota, menos que los demás. Cuando se fue, la casa dejó de ser hogar. Todo se convirtió en un mausoleo. Su taza seguía en la cocina. Sus pantuflas permanecían debajo de la cama. Su bata colgaba detrás de la puerta de su habitación, conservando todavía su perfume, una mezcla de café, lavanda y medicina. Empecé a adelgazar de una forma alarmante. No podía comer. El hambre se había transformado en ausencia. Cada bocado me sabía a vacío. Una noche, incapaz de soportarlo más, caminé hasta el panteón. El viento era frío y las calles estaban desiertas. Tardé casi media hora en llegar. La luna apenas iluminaba las lápidas torcidas y las cruces oxidadas. Me arrodillé frente a su tumba y lloré como nunca antes. No me dejes sola, mamá, por favor, vuelve aunque sea un momento, como sea. Me quedé ahí, llorando hasta quedarme dormida sobre la tierra húmeda. Me despertaron unos ladridos. Los perros del velador estaban al otro lado del cementerio, pero sonaban demasiado cerca, como si rodearan la tumba. Abrí los ojos y vi sombras moverse entre las lápidas. Corrí. Mientras avanzaba por las calles vacías, los ladridos seguían detrás de mí. No a lo lejos. Justo detrás. Como si varios perros me siguieran a pocos pasos, respirando sobre mi espalda. Llegué a casa temblando, cerré con llave y me puse la bata de mi madre. Era lo único que me daba consuelo. Me preparé un café como ella lo hacía, negro, amargo, demasiado cargado. Estaba a punto de dormir cuando tocaron la puerta. 3 golpes secos. Toc. 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 Miré el reloj. Eran las 3:17 de la madrugada. Sentí un escalofrío. Aún así, pensando que podía ser una emergencia, abrí. No había nadie. Solo un viento helado que se coló por la entrada y apagó la luz del pasillo. Pero no fue solo el viento. Lo sentí. Algo entró. No lo vi con los ojos, pero mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Una presencia pesada, fría, como si alguien hubiera cruzado junto a mí rozándome el hombro. Los días siguientes fueron insoportables. Escuchaba pasos en el techo durante la madrugada. Las puertas amanecían entreabiertas. La silla donde mi madre solía sentarse aparecía ligeramente movida cada mañana. Al principio quise convencerme de que era el duelo. La mente juega trucos cuando el dolor es demasiado grande. Pero entonces comenzaron los susurros. La primera vez fue en la cocina. Estaba lavando una taza cuando escuché, detrás de mí, la voz de mi madre decir mi nombre. Hija. Se me cayó la taza al suelo. Giré de golpe. No había nadie. A partir de esa noche empecé a hablarle a la casa. Le contaba cómo me había ido en el día.
Le decía buenas noches. Incluso dejaba una taza de café extra sobre la mesa. Y por extraño que parezca, me sentía mejor. Como si no estuviera sola. Como si realmente alguien me escuchara. Una noche, antes de dormir, miré hacia la puerta abierta del cuarto, donde la oscuridad parecía respirar. Gracias por estar aquí, mamá, susurré. Entonces me dormí. No sé cuánto tiempo pasó antes de despertar. Escuché pasos. Lentos. Pesados. Entraron al cuarto. Mi corazón se detuvo. La figura caminó hasta el closet y abrió las puertas con un chirrido largo y agudo. Luego entró. Quise encender la lámpara, pero no funcionaba. Tampoco la luz del cuarto. Ni una sola chispa. Toda la casa estaba sin electricidad. Escuché algo moverse dentro del closet. Como un animal. Un roce de tela. Una respiración. Me levanté temblando y abrí las puertas. Oscuridad absoluta. Pero ahí dentro algo se movía. El sonido venía de una caja en el suelo. La arrastré hasta la sala, guiándome apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces ocurrió. La caja comenzó a moverse sola. Primero 1 centímetro. Luego otro. Se arrastraba lentamente por el pasillo hacia mi habitación. Como si algo dentro quisiera volver. La levanté y salí al patio. La luna llena iluminó el contenido. Era ropa vieja de mi madre. Suéteres. Un chal gris. Adornos rotos. Objetos que no recordaba haber guardado. Debajo de todo, oculto entre las prendas, vi algo moverse. Algo que parecía respirar. Aparté la ropa. Era la bata. La misma que yo llevaba puesta. Pero eso era imposible. Miré mi cuerpo. La llevaba puesta. Volví a mirar la caja. También estaba ahí. La misma bata. Mismo color. Mismo bordado en la manga. Retrocedí horrorizada. Entonces la tela empezó a levantarse sola. Primero despacio. Después como si alguien invisible estuviera poniéndosela. La forma de unos hombros. Un torso. Una cabeza. La bata se alzó frente a mí adoptando la silueta de una persona. Y entonces habló. No debiste llamarme. La voz no era la de mi madre. Era algo mucho más grave, más hueco, como si viniera de un pozo sin fondo. La figura avanzó un paso. El aire se volvió insoportablemente frío. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La silueta levantó una mano cubierta por la manga y señaló hacia la calle. Los ladridos comenzaron otra vez. Decenas de perros. Todos al mismo tiempo. Miré hacia la reja. Había perros negros observando la casa. Completamente inmóviles. Sus ojos brillaban con un reflejo blanco, enfermizo. La figura volvió a hablar. Ella no vino, fui yo.
Sentí que la sangre se me helaba. Comprendí entonces lo que había hecho en el panteón. No había llamado a mi madre. Había llamado a algo que estaba esperando ser invitado. Algo que escuchó mi dolor. Algo que usó su voz. Su olor. Su presencia. Para entrar. Esa cosa comenzó a caminar hacia mí. La bata flotaba, vacía, pero debajo de la tela se dibujaban unas manos largas, deformes, como garras humanas. Corrí hacia la puerta. La cerré de golpe. Los perros comenzaron a rasguñar la entrada. Toda la casa retumbó con golpes. Toc, toc, toc. Desde el otro lado del cuarto escuché la voz. Justo detrás de mí. Hija. Me giré. La figura estaba dentro. Nunca había salido. Había estado siempre en la casa. Sonriendo desde la oscuridad. Lo último que recuerdo es haber caído al suelo mientras esa cosa se inclinaba sobre mí. No tenía rostro. Solo un hueco negro donde debería estar la cara. Y dentro de esa oscuridad, dos ojos blancos. Desperté al amanecer en el piso de la sala. La puerta estaba abierta. La casa en silencio. Pensé que todo había sido una pesadilla. Hasta que fui al patio. Sobre la tierra húmeda encontré huellas. No de perro. No de persona. Eran marcas alargadas, como dedos hundidos en el lodo. Iban desde la reja hasta la ventana de mi cuarto. Y sobre mi cama, perfectamente doblada, estaba la bata de mi madre. Desde entonces no he vuelto a dormir con la puerta abierta. Pero cada madrugada, exactamente a las 3:17, escucho 3 golpes. Toc. 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 Y una voz que me llama desde el closet. Hija, déjame entrar. Porque lo más aterrador no fue descubrir que aquello nunca fue mi madre. Lo peor es que sigo sintiendo que aún vive dentro de esta casa. Esperando la noche en que por error vuelva a responderle. La niña del arenero, el último cierre de las maquinitas. Todo comenzó a principios de los años 2000, cuando en Guadalajara existía una de las cadenas de entretenimiento más grandes y queridas por las familias. Era el lugar favorito de miles de niños, luces de neón, maquinitas, videojuegos de carreras, pistolas láser, pelotas de colores, cine infantil y una enorme zona de juegos. Mi padre trabajó ahí durante varios años. Siempre decía que era uno de los mejores empleos que había tenido. El ambiente era alegre. Todo el día se escuchaban risas, monedas cayendo en las máquinas, melodías electrónicas, niños corriendo de un lado a otro y padres intentando seguirles el paso. Nunca había vivido nada extraño. Hasta que lo cambiaron a la sucursal más grande de todas. Estaba dentro de una plaza enorme, una de las más concurridas de la ciudad. Para él, aquello era un ascenso importante. Más empleados, más responsabilidad y un mejor sueldo. Sin embargo, desde la primera semana comenzó a notar algo raro. Durante el cierre, nadie quería quedarse solo.
No importaba si alguien tenía que limpiar el área de juegos, revisar la taquilla o apagar las máquinas, todos buscaban trabajar en pareja. Incluso para ir a la bodega. Incluso para entrar al pequeño cine donde proyectaban películas infantiles. Mi padre pensó que era simple compañerismo. Pero una noche, mientras revisaba que el personal hiciera bien el cierre, notó que dos empleados discutían en voz baja frente al arenero. «No me voy a quedar ahí solo», dijo uno, pálido. «Yo tampoco entro otra vez», respondió el otro. Fue entonces cuando mi padre decidió preguntar. Un muchacho que llevaba varios años en la sucursal dudó unos segundos antes de hablar. «Jefe, aquí pasa algo. Hay una niña». Mi padre soltó una pequeña risa, pensando que era una broma. Pero nadie sonrió. Todos los presentes bajaron la mirada. El empleado comenzó a contarle que incluso los veladores de la plaza hablaban de una presencia que llevaba años rondando ese lugar, desde antes de que existiera el local. Decían que, cuando construyeron la plaza, removieron parte de un terreno viejo donde anteriormente había una casa abandonada. Y que en ese sitio había muerto una niña. Nadie sabía si era verdad. Pero la historia se volvió más oscura cuando abrió la sucursal. La primera manifestación ocurrió en el cine infantil. Era la última función del día. Solo quedaba una niña pequeña viendo la película mientras sus padres la esperaban afuera. Según contó después entre lágrimas, sintió que alguien se sentó junto a ella. Al girar, vio a otra niña. Tenía el rostro muy blanco, el cabello negro y largo, y llevaba un vestido antiguo, como de otra época. La niña la miró y le preguntó: ¿No te doy miedo? La pequeña respondió que no. Entonces la otra inclinó la cabeza lentamente y dijo: ¿Ni aunque no tenga piernas? Cuando la niña miró hacia abajo, descubrió que aquella figura flotaba sobre la butaca. Gritó con todas sus fuerzas. Salió corriendo. Los padres entraron de inmediato. La niña no dejó de llorar en toda la noche. Después de aquello comenzaron a ocurrir más cosas. Risas infantiles cuando ya no había nadie. Pelotas que salían rodando por los pasillos. Máquinas que se encendían solas. Pasos pequeños corriendo entre las sombras. Mi padre escuchó todo aquello, pero no quiso dejarse llevar por la sugestión. Pensó que seguramente alguien estaba exagerando. Hasta la mañana siguiente. Llegó temprano para abrir. Al pasar por el arenero sintió que el cuerpo se le heló. La arena estaba llena de huellas. Decenas de pequeñas manos marcadas sobre la superficie. Como si muchos niños hubieran jugado ahí durante toda la noche. Pero el local había permanecido cerrado. Y las cámaras no mostraban a nadie entrando. Mi padre llamó al encargado de seguridad de la plaza. Revisaron la grabación. Lo que vieron hizo que ambos guardaran silencio. A las 3:12 de la madrugada, la cámara del arenero comenzó a fallar con interferencias. La imagen se llenó de líneas estáticas. Entonces apareció una silueta pequeña en medio de la arena. La figura de una niña. Inmóvil. Mirando directamente a la cámara. Después, poco a poco, empezaron a aparecer huellas alrededor de ella.
como si otras manos invisibles estuvieran emergiendo desde abajo. La grabación se cortó. Mi padre decidió guardar silencio frente al resto del personal. No quería asustarlos. Pero esa noche le tocó cerrar. Solo se quedaron él, 2 empleados y un muchacho de limpieza. A las 11:30 apagaron las últimas máquinas. Las luces comenzaron a reducirse. El lugar, que horas antes estaba lleno de ruido y vida, quedó sumido en un silencio incómodo. Fue entonces cuando escucharon la primera risa. Una carcajada infantil. Lejana. Provenía del cine. Todos se miraron. Mi padre caminó hacia allá acompañado del muchacho de limpieza. Al abrir la puerta, la pantalla estaba encendida. No había película. Solo estática. Pero en la primera fila había alguien sentado. Una niña. Cabello largo. Vestido blanco. La figura estaba de espaldas. ¿Quién está ahí?, preguntó mi padre. La niña no respondió. El empleado de limpieza murmuró: «Es ella». En ese instante, la pantalla se apagó. Todo quedó en oscuridad. La puerta se cerró sola detrás de ellos. Escucharon pasos corriendo entre las butacas. Luego una voz. Muy cerca. ¿No te doy miedo?». El muchacho soltó un grito. Mi padre encendió la linterna. No había nadie. Pero sobre uno de los asientos había arena. Mucha arena. Como si alguien hubiera venido directamente del arenero. Salieron del cine apresurados. Intentaron terminar el cierre cuanto antes. Sin embargo, lo peor aún no había comenzado. Cuando llegaron al arenero, escucharon algo moverse dentro. Como si alguien estuviera jugando. La arena se agitaba sola. Pequeños montículos subían y bajaban. Como si algo se arrastrara por debajo. Entonces apareció una mano. Una mano pequeña, pálida, que emergió lentamente desde la arena. Después otra. Y otra. Decenas. Como si muchos niños enterrados intentaran salir. El empleado cayó de rodillas del susto. Mi padre quedó paralizado. Y entonces la vieron. La niña estaba de pie en medio del arenero. Sonriendo. Sin piernas. Flotando unos centímetros sobre la arena. Su rostro era demasiado blanco. Sus ojos completamente negros. «No me dejen sola», susurró. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Todas las máquinas del lugar se encendieron al mismo tiempo. Sonaron melodías distorsionadas, alarmas, voces electrónicas y risas infantiles. El ruido era ensordecedor. Las puertas automáticas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. La niña giró lentamente la cabeza hacia mi padre. «Tú sí me escuchas». Entonces señaló hacia la arena. La superficie comenzó a hundirse. Como si se formara un pozo. Dentro se veía oscuridad. Y algo más. Rostros.
Pequeñas caras infantiles atrapadas debajo. Mi padre tomó al empleado del brazo y corrieron hacia la salida. Detrás de ellos escuchaban pasos. Muchos pasos pequeños. Como si una multitud de niños los persiguiera. Lograron salir y cerrar la cortina metálica. Pero desde el otro lado seguían escuchándose golpes. Palmas pequeñas golpeando el metal. Tam. 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 A la mañana siguiente, la empresa ordenó revisar toda la zona. Durante unas remodelaciones en el subsuelo, detrás del arenero, encontraron algo. Una vieja habitación tapiada. Pertenecía a la construcción anterior. Dentro hallaron juguetes antiguos. Una muñeca rota. Zapatos infantiles. Y restos humanos pequeños. Los de una niña. La investigación nunca se hizo pública. La empresa lo manejó con total discreción. Poco tiempo después la sucursal cerró por remodelación. Jamás volvió a abrir. Mi padre renunció semanas después. Pero hasta el día de hoy, cuando habla de aquel lugar, su voz cambia. Porque asegura que lo más aterrador ocurrió la última noche que trabajó ahí. Mientras recogía sus cosas del locker, escuchó una voz detrás de él. La voz de una niña. Suave. Fría. Muy cerca de su oído. ¿Ahora tú también me vas a abandonar? Cuando se giró, encontró sobre el piso un pequeño zapato cubierto de arena. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparece arena en la entrada de nuestra casa. Pequeñas huellas húmedas en el pasillo. Y a veces, en la madrugada, se escucha una risa infantil afuera de la puerta. Como si aquella niña hubiera encontrado finalmente a alguien que sí la escuchó. Y nunca lo hubiera dejado ir.